Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mi gente linda? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, chicos y chicas, tengo preparado un tema que sé que les va a encantar, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Los inolvidables Kemal y Nihan, los protagonistas de la icónica serie Kara Sevda, que conquistó corazones en todo el mundo. En el vídeo de hoy nos vamos a sumergir en un momento muy especial, un gesto romántico, un gesto que, créanme, dejó sin palabras a nuestra querida Neslihan. Un gesto de parte de Burak Özçivit que nos demostró la profunda admiración y el respeto que existe entre ellos. Prepárense porque la historia es de esas que te hacen suspirar, de esas que te llenan el corazón. Vamos a analizar a fondo cómo fue este momento, dónde ocurrió exactamente y, por supuesto, el impacto que tuvo en ellos, en los fans y en la industria en general. Prepárense para un análisis detallado, jugoso y lleno de cariño. Y antes de que empecemos a desentrañar esta historia tan especial, si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta maravillosa comunidad pero aún no te has suscrito, por favor, no lo dudes ni un segundo y hazlo ahora mismo. Suscribirse a mi canal es completamente gratis, y así no te perderás ninguno de los vídeos que subo sobre tus series, tus actores y actrices favoritos, todos los secretos de las telenovelas turcas y mucho más. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas nada. Así estarás al tanto de cada nuevo vídeo, de cada análisis, de cada noticia. No te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. Para entender la magnitud de este gesto romántico, para comprender por qué tuvo tanto impacto, primero necesitamos recordar un poco el contexto, retroceder un poco en el tiempo. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, como ya saben, se conocieron y se enamoraron profesionalmente, por así decirlo, en el set de Kara Sevda. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Era evidente. La conexión que tenían era especial, única. Se notaba la complicidad, la amistad y, por supuesto, el talento que compartían. Su trabajo en la serie los catapultó a la fama internacional, y con razón. Eran espectaculares, magníficos, sublimes. Kemal y Nihan, su historia de amor épica, llena de pasión, de drama, de obstáculos, de momentos inolvidables, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, ¿verdad? Nos hicieron reír, llorar y suspirar. La serie fue un fenómeno. Fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. Y gran parte de ese éxito, por supuesto, se debió a la química, a la conexión y al trabajo impecable de sus protagonistas. Pero, ¿qué pasó en la vida real? Si bien, y es importante aclararlo, no fueron pareja en la vida real, la admiración, el respeto y el cariño entre ellos siempre fueron evidentes. Siempre fueron dos grandes profesionales, dos grandes artistas, y dos grandes seres humanos. Y es aquí donde entra el gesto que nos ocupa. Este momento especial, este gesto romántico que vamos a analizar, ocurrió durante la promoción de la serie, y en particular, durante una de las muchas entrevistas y eventos a los que asistían. Imaginen la escena, luces brillantes, cámaras enfocando, los dos actores, Burak y Neslihan, sentados frente a un grupo de periodistas, respondiendo preguntas sobre la serie, sobre sus personajes, sobre sus experiencias, sobre su relación profesional. Era una rutina normal, una parte más del trabajo, una manera de conectar con los fans y promocionar la serie. De repente, durante la entrevista, y aquí viene la magia, Burak toma la palabra. Deja de lado las respuestas habituales, las respuestas protocolarias, y sorpresa. Se dirige directamente a Neslihan con una mirada que, créanme, traspasaba la pantalla. Una mirada llena de calidez, de admiración, de respeto. Una mirada que decía mucho más que 1000 palabras. El gesto, queridos amigos, fue una verdadera declaración de admiración y respeto. Burak, con una voz suave pero firme, con una voz que transmitía emoción, empezó a hablar sobre la dedicación de Neslihan, sobre su profesionalismo, sobre cómo ella, con su talento innato, con su entrega total, había dado vida a Nihan de una manera inolvidable, de una manera que tocaba el alma. Destacó su capacidad para transmitir emociones, para sumergirse en el personaje, para entender las complejidades de Nihan, para hacer que el público se identificara con ella, para conectar con el corazón de los espectadores. No se limitó a elogios superficiales, a frases hechas. Burak profundizó en los detalles, profundizó en la esencia de la actuación de Neslihan. Mencionó escenas específicas donde Neslihan había brillado con luz propia,
escenas que quedaron grabadas en la memoria de todos. Resaltó su capacidad para expresar la tristeza, el dolor, la alegría, el amor, la desesperación, la esperanza, todas las emociones del espectro humano, de una manera tan auténtica, tan real, que te hacía sentir cada emoción como si fuera tuya. Describió la manera en que ella se preparaba para cada escena, la investigación que hacía sobre el personaje, la forma en que se sumergía en el papel, la dedicación que ponía en cada toma, en cada diálogo, en cada gesto. Mientras Burak hablaba, la cámara, obviamente, enfocaba a Neslihan. Y la reacción de Neslihan fue espectacular. Fue épica. La expresión en su rostro lo decía todo: sorpresa, emoción, gratitud, y un brillo en sus ojos que no se podía disimular, un brillo que reflejaba la admiración mutua, la conexión especial que existía entre ellos. Se quedó literalmente sin palabras, con una sonrisa que iba creciendo a medida que Burak hablaba, una sonrisa que revelaba la felicidad, la sorpresa, la emoción. Era evidente que no esperaba esas palabras, que no se imaginaba ese reconocimiento público, y que se sentía profundamente conmovida, profundamente agradecida. El silencio que siguió a las palabras de Burak fue ensordecedor. Los periodistas, el equipo de grabación, el público presente, todos los que estaban allí, en ese momento, todos estaban impactados. Era un momento íntimo, un momento de admiración mutua que trascendía la relación profesional. Era un momento de conexión humana, un momento de reconocimiento, un momento que demostraba que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, existían dos personas reales, con sentimientos, con emociones, con una conexión especial. Fue un gesto sincero, un reconocimiento público a la calidad humana y profesional de Neslihan, a su talento, a su entrega. Este no fue un simple cumplido, amigos. No. Fue mucho más que eso. Fue una declaración, un reconocimiento a la valía de Neslihan como persona y como artista. Fue un gesto que demostró el respeto y la admiración que Burak sentía por su compañera de trabajo, por su amiga, por la persona con la que había compartido tantas horas, tantas emociones, tantos momentos inolvidables. Y por supuesto fue un momento que enmudeció a Neslihan, literalmente. La dejó sin palabras, con el corazón lleno de emociones. Después de unos segundos de silencio, unos segundos que parecieron una eternidad, Neslihan reaccionó. Con lágrimas brillando en sus ojos, con la voz temblorosa por la emoción, le dio las gracias a Burak, y respondió con elogios similares. Habló sobre la generosidad de Burak, sobre su profesionalismo, sobre lo fácil, lo agradable, lo enriquecedor que era trabajar con él. Expresó su gratitud por la oportunidad de compartir esa experiencia, por el apoyo, por la amistad, por la conexión que habían creado. Fue un momento muy especial, un momento de complicidad, un momento que demostró la gran amistad y el respeto mutuo que existía entre ellos, un momento que demostró que la conexión que se veía en pantalla era genuina, era real. ¿Pero por qué este gesto fue tan romántico? ¿Por qué tuvo tanto impacto? Porque no se limitó a las palabras. La forma en que Burak miraba a Neslihan, la sinceridad que emanaba de su voz, la elección cuidadosa de las palabras, la emoción que transmitía, todo contribuyó a crear un momento mágico, un momento único. Fue un gesto que demostró la admiración y el respeto mutuo entre dos colegas, algo que no siempre es común en el mundo del espectáculo, en el competitivo mundo de la actuación. Además, este gesto romántico tuvo un impacto muy grande en los fans. Nos demostró que detrás de los personajes de Kemal y Nihan existían dos personas reales, con sentimientos, con emociones, con una conexión genuina. Nos hizo sentir que estábamos presenciando algo especial, algo auténtico, algo que iba más allá de la ficción, algo que tocaba el corazón. Nos dio una lección sobre la importancia del respeto, de la admiración, de la amistad. Y por si fuera poco, la repercusión de este gesto se extendió por todo el mundo. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans, todos hablaron de ello. Se convirtió en un momento icónico, un ejemplo de cómo el respeto y la admiración pueden crear una conexión especial entre dos personas, un ejemplo de cómo la sinceridad y la autenticidad pueden tocar el corazón de la gente. Este gesto de Burak Ozçivit no solo enmudeció a Neslihan, sino que también conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Nos enseñó que a veces las palabras más simples, las palabras más sinceras, pueden tener el impacto más grande, y que la admiración y el respeto son la base para construir relaciones sólidas y duraderas, tanto en la vida profesional como en la personal. Nos demostró que la belleza reside en los pequeños detalles, en los gestos que salen del corazón. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado esta historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el gesto romántico de Burak Ozceğit que enmudeció a Neslihan. Creo que este es un ejemplo muy bonito de cómo el respeto, la admiración y la amistad pueden ser tan poderosos. Es una lección que podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Resumiendo rápidamente, vimos cómo Burak sorprendió a todos, incluyendo a Neslihan, con un discurso lleno de admiración y respeto. Vimos cómo este gesto, lleno de sinceridad, no solo la dejó sin palabras, sino que también conquistó a todos nosotros, a los fans, a los seguidores de Kara Sevda. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció este gesto? ¿Te emocionaste al verlo? ¿Crees que es importante mostrar admiración por los demás, reconocer el trabajo y el talento de las personas que nos rodean? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, cómo vivieron este momento tan especial. Compartan sus opiniones, sus recuerdos de Kara Sevda. Vamos a crear una comunidad llena de amor y admiración. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este vídeo si te gustó, si te emocionó, si te hizo suspirar. Compártelo con tus amigos, con los amantes de Kara Sevda. Ayúdame a que este vídeo llegue a más personas. Y sobre todo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y me ayudarás a seguir creando contenido como este, a seguir explorando el mundo de las telenovelas turcas, a seguir compartiendo historias y emociones. No te pierdas ningún vídeo, ninguna noticia, ningún análisis. Suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras. Cuídense mucho. Chao, chao.